centro de Managua. Hola amigas, hola amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en la plataforma La Mesa Redonda. Hoy tenemos una entrevista sumamente importante porque ya hoy miércoles 8 de abril se están dando a conocer algunos casos en las redes sociales sobre posible coronavirus. Vamos a conversar con el doctor Javier Núñez, médico cirujano, y él es el vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense. La Unidad Médica Nicaragüense hace 15 días presentó un amplio documento de propuestas al gobierno, a la empresa privada y a los medios de comunicación, que fue muy bien acogida por la empresa privada y por los medios de comunicación, pero que el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Vamos a preguntarle, a darle la más cordial bienvenida al doctor Javier Núñez. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, y agradeciéndote esta entrevista y agradeciendo también a todo el pueblo de Nicaragua que está pendiente de esta catástrofe epidemiológica a nivel mundial y que nosotros los nicaragüenses no estamos exentos, ya tenemos casos aquí comprobados y es del interés de la Unidad Médica Nicaragüense tratar de entrelazarnos con todas las fuerzas del país para evitar y romper la cadena de contagio. Como tú ya bien decías, nosotros hicimos una propuesta hace más o menos 15 días. Esa propuesta iba encaminada tanto al gobierno como a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la empresa privada.
esa propuesta es basada en evidencia, es una propuesta que se hizo en conjunto con una serie de médicos que aglutina la Unidad Médica Nicaragüense, médicos epidemiólogos, médicos salubristas y médicos internistas, subespecialistas y especialistas que aglutinan más o menos en todo el territorio nacional la Unidad Médica Nicaragüense. La propuesta, como les digo, estaba basada en evidencia y toca los puntos de prevención sobre todas las cosas. Hay que recordar y darle, digamos, la información a toda la población que esta es una enfermedad infectocontagiosa nueva. Tiene aproximadamente 3 meses de haberse descubierto. Su epicentro fue en, como bien manejamos todo, y obviamente se ha diseminado a más de 200 países en los diversos continentes. ¿Qué es lo importante que debe manejar la población y que todos debemos manejar? Uno, que no hay un tratamiento médico para esto. No existe un tratamiento médico en la actualidad que podamos decir que pueda frenar la enfermedad. Su órgano diana, su órgano principal que afecta el coronavirus es el sistema respiratorio, y la fuente de transmisión es el contacto de persona a persona por la tos o por el estornudo, y por esa gotícula es que se puede infectar. Es la primera cosa importante. Y la otra forma de transmisión son las superficies de contacto, que es que el virus puede quedar en la mesa, puede quedar en la manecilla del carro, puede quedar incluso en las manecillas de la puerta, incluso en el suelo y en las pisadas que uno da, puede quedar ahí adherido al zapato y puede ser un medio de transmisión del virus. Son las dos formas de contaminación importantes que debemos nosotros reconocer. No hay un tratamiento específico. La comunidad científica médica está en carrera contra el tiempo, tratando de buscar un medicamento que vaya y combata la neumonía o la infección respiratoria. No existe ahorita. Hay una serie de estudios que se están llevando a cabo para ver de qué manera se llega a una conclusión de un tratamiento médico que pueda ayudar a este tipo de enfermedad. La otra cosa importante es el hecho de que tampoco hay vacuna, y como no hay vacuna, no podemos adquirir inmunidad. Entonces, ahorita sí, la ventaja es que se sabe qué es lo que está causando, se sabe qué es el coronavirus, que es una cepa diferente a otros coronavirus. En tiempos anteriores, en el 2003 y en el 2013 se descubrieron, pero todavía estamos en el proceso de análisis para ver de qué manera buscamos un medicamento o se busca una vacuna. ¿Qué es lo que ha impactado y qué es lo que se conoce del coronavirus que afecta y tiene esa ventaja? ¿Cuál es la ventaja del coronavirus? El coronavirus es altamente infeccioso, que se puede transmitir exponencialmente. Eso significa de que una persona puede contaminar a 2 o 3 personas. Es decir, una persona contamina a 2, 2 contaminan a 4, 4 contaminan a 8, 8 a 16, 32, etc. Entonces, es altamente contagioso. Y la otra cosa importante, Sergio, que debe de manejarlo la población nicaragüense, es que hay un periodo de incubación. El periodo de incubación es el día 1 que uno se infecta hasta que aparecen los síntomas. Eso va de 7, 14, 15 días. ¿Y qué es lo más fundamental de esto? De que vos podés ser asintomático, es decir, no tener síntomas, pero sos portador y transmisor. Ando infectado, no presento calentura, no presento tos, no presento dolor de cabeza. Sin embargo, ando el virus o ando transmitiendo. De ahí nace todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al distanciamiento social. El distanciamiento social, hay que felicitar a todo el pueblo de Nicaragua, pues que autoconvocadamente se ha aislado, autoconvocadamente ha hecho cuarentena. Dentro de las recomendaciones que nosotros hacíamos al gobierno en su momento era, 1, el control de la frontera, tanto aérea, terrestre como marítimo. No podíamos estar nosotros, digamos, estimulando a que vinieran cruceros con gente que había tenido... Javier, eso varió bastante. Sí, desde la fecha en que ustedes presentaron el documento han transcurrido exactamente 2 semanas. Eso ha variado porque ya el gobierno ha venido tomando algunas medidas. Por ejemplo, ya no están los niños en los colegios por razones de vacaciones de Semana Santa.
el gobierno no aplicó las medidas de cierre de fronteras, pero lo hicieron los países vecinos. De tal manera que, bueno, algo ha cambiado. Pero es una de las cosas que ustedes plantean en el documento, que dice modificar el planteamiento de que si se presenten casos con síntomas respiratorios y con nexo epidemiológico, se ingresará a dicha persona a una unidad de salud establecido para su atención médica. Pero ustedes proponen que se haga, en vez de eso, lo siguiente: establecer un sistema de clasificación de pacientes previo al contacto con una unidad de salud, que evalúa la situación de cada paciente y que deje a los pacientes que no lo necesiten aislados en su casa, ingresando solamente a los pacientes que así lo ameritan. ¿Esa sigue siendo una recomendación para el gobierno? Claro, mira, el gobierno ha tomado recomendaciones, pero las ha tomado muy light, muy suave, no ha sido tan enérgico en esto. Cuando te digo tan enérgico es que la modalidad de cuarentena puede ir desde el distanciamiento social sencillo o leve, donde vos decís, ok, voy a aislar nada más al segmento de la población que es proclive a que desarrolle una enfermedad grave. Pero ¿qué es lo más importante en todo esto, Sergio? Lo más importante... ¿Aló? Sergio, ¿aló? Sí, te estamos escuchando, adelante. ¿Aló? Sí. Lo más importante de esto, y que también la población debe estar clara, y es donde ha fallado el Ministerio de Salud, en la información transparente, clara y veraz. Cuando hablo de información transparente, es el hecho de que nosotros debemos de informar a la población los casos positivos, los casos sospechosos, los casos que han tenido contacto y darle el seguimiento preciso. La otra recomendación importante es el hecho de que los pacientes que presentan síntomas no deben de acudir de forma masiva a las unidades de salud, porque entonces las vas a colapsar, las vas a aglomerar. Debe de existir una comunicación vía teléfono que debe estar 24/7. ¿Por qué? Porque acordémonos que el 80% de los pacientes que se van a infectar van a desarrollar una enfermedad leve o van a ser asintomáticos. Entonces, ese paciente que desarrolla una enfermedad leve no tiene por qué acudir al hospital, porque entonces le vas a robar a los pacientes que verdaderamente ameritan atención y que meritan un cuidado crítico especializado, que es donde se debe buscar. Aquí lo fundamental que debemos de entender nosotros es que la infección en Nicaragua se va a desarrollar, eso no lo podemos evitar. Lo que nosotros queremos evitar es que se dé un punto alto de contaminación que golpee los sistemas de salud de tal forma que no podamos nosotros atender y darle la atención de calidad al paciente que verdaderamente lo amerita. Es decir, el paciente que amerita cuidados intensivos porque ya presenta una enfermedad avanzada. Entonces, si nosotros nos desplegamos y todo el mundo va a las unidades de salud, tiene dos implicaciones. Uno, que puedes llevar el virus, como te decía, o les decía anteriormente, de que vos tenés una enfermedad leve, pero andás y la vas a transmitir en el hospital. Y la segunda cosa importante es el hecho de que los trabajadores de la salud que van a estar en primera línea de contacto con estas personas deben de tener todos sus medios de protección, toda su bioseguridad se le debe garantizar. Y dentro de las recomendaciones que nosotros le damos al Ministerio de Salud es que como mínimo debe de tener los instrumentos básicos de protección, llámese barbijo o tapaboca, lentes de protección, guantes y batas estériles, que son lo que le va a dar al trabajador de la salud la prevención de no contaminarse, porque si no, vas a tener también trabajadores de la salud contaminados, enfermos, pueden incluso tener desenlaces fatales. Incluso los que no desarrollen esa enfermedad pueden ser transmisores y lo pueden llevar a su casa. Entonces, es importante el hecho de que la gente entienda que el 80% de estos pacientes van a desarrollar una enfermedad que va a ser leve y que puede ser tratada en su casa. Y es mejor que se queden en las casas con las medidas de cuarentena y aislamiento que vayan a transmitir la infección a los centros hospitalarios o en la calle o en lo que se moviliza la gente. Entonces, es una recomendación
clara y básica. Obviamente debe haber un canal de comunicación donde se esté monitorizando constantemente la infección y cómo se va desarrollando el ser humano en el paciente que pueda estar infectado. Doctor, de estos 6 casos admitidos por el gobierno, ¿cuál es el cálculo con base a la información que ha brindado la OMS del número de contagios que ya deberíamos de tener en Nicaragua con base a ese dato oficial admitido por el gobierno? Ok, Sergio, mira, hay cálculos matemáticos, hay estadistas que incluso pueden calcular en población cuánto es la cantidad de gente que puede infectar. Si nosotros seguimos con estas medidas suaves y blandengues, posiblemente el 90% de la población nicaragüense se va a infectar, con unas consecuencias graves, catastróficas. Si nosotros tomamos en cuenta lo que te estoy diciendo, que se toman varios parámetros epidemiológicos para hacer de cuánto es la población que se puede infectar, va de un 30 a un 50% de la población en general que se puede infectar. Tomemos el porcentaje más bajo, Sergio. Somos 6 millones y medio, pero redondito en 6 millones. 6 por 3, 18, estamos hablando de 1.800.000 nicaragüenses que se van a infectar. De ese 1.800.000, el 80% va posiblemente a tener una gripe común y corriente o va a estar asintomático. Pero hay un 20% de ese cálculo que va a necesitar atención médica. Y hay un 3% de esos que van a necesitar terapia intensiva. Y de esa terapia intensiva hay un 1, un 2% de que pueden fallecer. ¿Cuál es aquí el problema importante que tenemos? El problema importante es esconder la información. No hay casos control. Es decir, yo puedo decir que tengo 6 casos y de esos 6 casos positivos yo te puedo decir de que la contaminación es exponencial. Un caso me contaminó a 2 a 4, pero no sé esta gente cómo anduvo de arriba para abajo y la contaminación puede ser masiva ya en este momento. Ya pasamos nosotros, creo yo, de la fase 2 a la fase 3, que es la contaminación comunitaria. Es decir, ya no son importados los que vienen, sino de que ya anda el virus circulando y nos andamos contaminando unos con otros. El problema es que no nos damos cuenta porque no se le ha dado el seguimiento claro y preciso. Una de las recomendaciones también que nosotros estamos dando es el hecho de que deben descentralizarse las pruebas para hacer diagnóstico. Sí están establecidos que es el segmento que debe de brindársele, porque hay que ser claro, no a todo mundo se le va a hacer la prueba, pero ya existen estrategias de qué personas son los que se le debe hacer la prueba. Por ejemplo, se ha aumentado la incidencia ahorita. Uno, sobre todas las cosas, los trabajadores de la salud. Eso debe ser una condición sine qua non. Todos los trabajadores de la salud. ¿Qué es otro segmento que se le debe hacer la prueba? Pacientes que hayan tenido contacto con gente que haya venido donde haya brote epidemiológico de coronavirus. Debe de hacérsele la prueba. Aunque venga sintomático, porque ese es un contacto epidemiológico. ¿Ya? Entonces, ese paciente viene, aunque venga sintomático, usted le debe hacer la prueba. Porque si usted lo encuentra positivo a ese paciente que esté asintomático, ya es condición para aislarlo, distanciamiento social. Y obviamente los contactos también meterlos en cuarentena. Otros que se le debe hacer la prueba son los pacientes que clínicamente presentan sintomatología clásica del coronavirus. Aquel paciente que tiene cefalea, dolor de cabeza, aquel paciente que está con fiebre, aquel paciente que ha perdido el olfato, aquel paciente que tiene tos o está con dificultad respiratoria. Deberíamos nosotros de hacerle la prueba a esa gente. Ahorita se ha aumentado la incidencia de neumonías atípicas. Ese es el diagnóstico que le están poniendo. Sin embargo, mientras no se demuestre lo contrario, nosotros estamos pensando que puede ser un paciente con COVID-19 y es un paciente que hay que hacerse. Entonces, son los segmentos que uno debe estar encaminado al Ministerio de Salud para hacerles la prueba. Yo creo que hay que descentralizarlo. No puede estar, digamos, el Ministerio de Salud solo en el laboratorio del Conchita Palacio haciendo las pruebas. Tengo entendido de que vino donado por el Banco Centroamericano de Cooperación Económica 25.000 pruebas. Esas son pruebas rápidas, es decir, las pruebas que se mandan al Concepción Palacio normalmente dilatan de 3 a 4 horas para el diagnóstico. Este tipo de prueba es una prueba rápida que en 15, 20 minutos vos tenés ya
la prueba, si es positivo o no es positivo. Entonces, debería de informar a qué segmento de la población le van a destinar estas pruebas, porque nosotros hoy, en este momento, yo no tengo el dato, no sé si eso ya lo publicaron, la cantidad de pruebas que ha hecho el Ministerio de Salud, no sabemos. Entonces, como no ha sido publicado, estamos nosotros todavía en esa incertidumbre, no sabemos a quién le han hecho la prueba. Y eso es fundamental. La comunicación en la población es fundamental. No es solo el gobierno central, no es la empresa privada. Aquí todos los nicaragüenses vamos a ser responsables de que la contaminación sea masiva. Lo que hay que hacer, y quiero hacer énfasis en eso, Sergio, es nos vamos a contaminar. Eso no existe forma de que no nos vayamos a contaminar un segmento de la población. Yo más o menos ya te hacía el cálculo de por dónde debe andar. Sin embargo, lo que queremos nosotros es enlentecer, frenar ese proceso de contaminación, no tenerlo de una sola vez, sino que irlo esparciendo en el tiempo. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de descongestionar los hospitales, para que verdaderamente ese segmento de pacientes que va a acudir al hospital, que necesita una atención crítica, se le pueda ofrecer. Y no es el hecho de que, aunque sea un hospital de primer mundo o un hospital del tercer mundo, nosotros sabemos que el Ministerio de Salud de Nicaragua es débil, es muy débil. Sin embargo, todos los países del mundo, los más desarrollados hasta los menos desarrollados, esto lo agarró inesperadamente. Caso específico, ahí tenemos España, tenemos Italia. ¿Por qué? Porque era una enfermedad desconocida. Sin embargo, ¿qué es la única forma que está ya detallada por la Organización Mundial de la Salud y está recomendada? Es tratar de enlentecer el proceso de transmisión. Y eso significa cuarentena, distanciamiento social, lavado de manos específico, entre 20 a 40 segundos, distanciamiento de 2 metros. Esas son las recomendaciones a la población. Doctor, tratar de salir de su casa. Si se da el colapso de las unidades de salud, ¿qué alternativas tiene el pueblo de Nicaragua? Se lo pregunto porque fue rechazado por el gobierno el ofrecimiento que hizo de atención paralela en mitigación y en información a través de un call center que propuso y que dijo que estaba organizando Monseñor Álvarez de la diócesis de Matagalpa. ¿Qué alternativa tendría el pueblo de Nicaragua si colapsa el sistema de salud como ha colapsado en otras partes del mundo? Ninguna alternativa tenemos. Vamos a ver cantidades de muertos. Y obviamente el Ministerio de Salud es el que tiene la fuerza, aquí es el que tiene el músculo, es el que tiene los hospitales, es el que tiene los respiradores. Entonces, si aquí no hacemos las medidas de prevención, y las medidas de prevención hay que también felicitar a Monseñor Rolando Álvarez, que lo que estaba haciendo o quería tratar con un grupo de médicos es educar, informar a la población, y la información de la población es el hecho de la cuarentena, el lavado de manos, el distanciamiento social, el distanciamiento entre persona y persona, porque lo que nosotros queremos es, si se da un colapso, como tú dices aquí, por no haber tomado las medidas de prevención y que los hospitales estén al tope. A ver, extraoficialmente se sabe que hay entre 140 y 160 ventiladores en Nicaragua, extraoficialmente. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 2.000, 3.000, 4.000 pacientes que necesiten ventilación? Le vas a ofrecer a 160 y el resto no hay capacidad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los otros países? Y es la experiencia que nosotros debemos de tomar. La prevención, y la prevención es el distanciamiento social, quedarte en la casa, salir solo que sea de extrema necesidad, lavarse bien las manos, el distanciamiento, no tocarse con las manos sucias la cara, porque es ahí donde es la puerta de entrada del coronavirus. Pero a la pregunta que tú me hacías, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, porque no vamos a tener capacidad. ¿Están sirviendo en algo ahora los tapabocas, doctor? Que primero se había dicho que servían muy poco, pero ahora, según información que circula en las redes sociales y también en medios tradicionales e internacionales, dicen algunos expertos que de algo sirve utilizar los tapabocas.
deben utilizarse todo aquel que tenga la capacidad de utilizar un tapaboca, debe de utilizarlo. A veces son tabú, dogmas que solo el que ya hemos llegado a la conclusión, y esto con nivel de evidencia de que sí, el tapaboca te protege. Antes se decía que solo lo deben utilizar los trabajadores de la salud o el que está enfermo, el que está, digamos, infectado por coronavirus para evitar la transmisión, pero debe de ser a toda la población nicaragüense el que debe andar con barbijo, con tapaboca. Eso que decía el gobierno de que no permitía que los trabajadores de la salud anduvieran con un tapaboca para no alarmar a la población, eso es contraproducente, eso es completamente algo fuera de lugar, inadecuado totalmente. Ya hay un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que las medidas que está tomando Nicaragua son irrisorias comparados con todos los otros países del mundo, que en vez de evitar la propagación del coronavirus a través de las manifestaciones, a través de las aglomeraciones, a través de estar motivando esas grandes manifestaciones en vehículos, en buses para el mar, eso es contraproducente totalmente. O sea, incluso hay ya una revista médica de calidad científica donde se exponen o se presentan artículos. Hay un artículo en una revista que se llama Lancet, donde dice que Nicaragua está haciendo todo lo contrario a las recomendaciones de todos los países. Bueno, ayer se pronunciaba que nosotros estamos más bien la vicepresidenta de la OMS, de la OPS, perdón, la señora Etienne, la doctora Etienne. Sí, que el manejo ha sido inadecuado, que debe haber un pronunciamiento. Lo que pasa es que la OMS y la OPS son entes reguladores a nivel mundial de la salud. Sin embargo, ellos sugieren, los que toman las decisiones son no. Pero hay que seguir informándole a estas entidades de salud mundial todas las medidas que está haciendo el gobierno en propagar el coronavirus, que va a tener unos resultados catastróficos. Y damos, Señor, iluminación para la gente del gobierno, para ver si ya comienzan a tomar las medidas, pero ya creo que vamos tarde, Bueno, nos quedan un minuto de programa, doctor. Me gustaría que usted nos resumiera cuáles son las medidas que los nicaragüenses debemos de tomar en este momento. Perfecto. Yo creo que ya los nicaragüenses, a través de la información que tienen en las redes y en los medios de comunicación, han tomado ya autoconvocadamente estas medidas. Sin embargo, hay que seguir insistiendo y hay que seguir educando a la población en este sentido. Uno, quédate en casa. Ese eslogan es importantísimo para todos los nicaragüenses. Quédate en casa. Si vas a salir nada más porque es por extrema necesidad, ya sea por alimentación o por algún medicamento que vas a necesitar. 3, el lavado constante de las manos, por lo menos de 20 a 40 segundos con bastante agua y jabón. Si no, pues la alternativa es el alcohol gel, pero un alcohol que tenga por lo menos el 60% de alcohol. La otra cosa importante es el distanciamiento. Mira, muchos países han valorado el hecho de que esta pandemia está afectando la economía de todos los países, y nosotros no somos la excepción. Recordemos que nosotros ya veníamos con un golpe económico, con 2 años de experiencia, y obviamente esto va a agudizar más el problema económico. Sin embargo, el 70% de la población anda en el trabajo informal. Esa gente, como dice en el lenguaje coloquial, coyol quebrado, coyol comido. Si no sale a trabajar, va a pasar. Esa debería ser, digamos, una inquietud del gobierno central, ver de qué manera mitiga esto. Pero eso ya lo tiene que hacer el gobierno con la empresa privada y todo su gente económico. Sin embargo, yo creo que aquí hay que insistir en la población, el aislamiento, quedarse en su casa, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, ya sean descartables o de tela, es importante. Y esa es una
recomendación que debemos de hacerle a todos los nicaragüenses, porque es la solidaridad de cada uno de los nicaragüenses en cuanto no infectemos a más gente y no nos infectemos nosotros. Aquí es el distanciamiento social, la medida que nos va a dar a nosotros la menor cantidad de pacientes críticos en un solo momento, que es lo que no debemos de permitir para no colapsar los sistemas de salud. Muchas gracias, doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, por habernos dado estas importantes recomendaciones alrededor de la prevención que debemos aplicar para vencer la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Muchas gracias, doctor Núñez. Gracias a ti también y un saludo a todo el pueblo de Nicaragua que está autoconvocado en la prevención, está dando clases. Bueno, amigos televidentes, esa fue la intervención del doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Nosotros vamos a estar pendientes de más información para canalizárselas a ustedes, porque vamos a seguir muy de cerca el desenvolvimiento del impacto que tendrá en Nicaragua la pandemia del coronavirus. Hasta entonces.